Esto es Contexto Global, yo soy Rodrigo Sedano y nosotros somos France 24. Aquí estamos, como siempre, para contarles todas las noticias internacionales. Vamos ya con los titulares. Se abre una ventana al diálogo entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump dejó clara su intención de seguir las conversaciones, pero recordó que el alto el fuego sigue ahora mismo finito, mientras el jefe negociador iraní dijo que están listos para defenderse. Y Cuba sufre el segundo apagón total de su red eléctrica en esta semana, así lo confirmó el Ministerio de Energía y Minas, que ya ha podido restablecer algunas de las líneas. Es el cuarto apagón de este tipo en lo que va de año. Y el expresidente de Perú, Pedro Castillo, pide su inmediata liberación después de que un informe de la ONU concluyera que su detención careció de orden judicial y no respetó su inmunidad como jefe de Estado. Desde su condena, la defensa del exmandatario ha emitido 6 pedidos de indulto que han sido rechazados. Después de este informativo vamos a hablar hoy de economía, en concreto de la percepción de la riqueza en Francia, un país que, aunque sostiene cifras macroeconómicas sólidas, vive un aumento de la pobreza y la desigualdad que hace que el umbral de la riqueza se desdibuje. Salimos a las calles de París a preguntarle a los franceses si se sienten ricos. Vean la respuesta en unos minutos junto a Juan Pablo Lucumí. De momento vamos con el informativo. Pues abrimos el informativo en Oriente Medio, y es que tras días de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, se podría estar abriendo una ventana a la diplomacia. Aunque Donald Trump dio por terminado el alto el fuego, dejó claro que quiere seguir negociando. Por su parte, el jefe negociador iraní dijo que están listos para defenderse. Todo ello mientras una delegación de Qatar, mediadores en este conflicto, ha llegado a Teherán para adelantar diálogos con la parte iraní. Vamos a verlo. Tras 2 días de intercambios de disparos, parece haber vuelto una calma bastante relativa entre Irán y Estados Unidos. Pero la escalada verbal sigue en pie y Donald Trump parece haber enterrado la tregua. La República Islámica de Irán nos pidió que continuáramos con las negociaciones. Aceptamos, pero Estados Unidos les ha dejado en claro, sin la menor ambigüedad, que el alto al fuego ha terminado. Una delegación de Qatar llegó este viernes a Irán para intentar restablecer el diálogo entre ambas partes, esfuerzos que también cuentan con el apoyo de Egipto, que invita a todas las partes a dar prioridad a la vía diplomática. El día anterior, Israel se declaró dispuesto a reanudar las hostilidades y a atacar a la República Islámica nuevamente. Por su parte, Irán, que enterró a Ali Khamenei en Mashhad, está lejos de estar dispuesto a dejar atrás el hacha de la guerra. Cualquier ataque contra las infraestructuras provocará represalias. El régimen sionista criminal al que consideramos responsable de estos actos maliciosos tampoco estará a salvo de la respuesta de nuestros combatientes. El jefe de las negociaciones iraníes, Mohammad Bagher Ghalibaf, también afirmó que la guerra nunca terminará con la capitulación de Irán y que su país está listo para una defensa total. Y en medio de esta situación convulsa, reportes de medios estadounidenses señalan que Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia. Esta indicaba que Irán tenía un nuevo plan para atentar contra Donald Trump. El mismo presidente hizo referencia a esta información y en una entrevista con el New York Post afirmó que había dejado instrucciones de atacar Teherán si esto se hacía realidad. Las amenazas contra la vida del republicano serían una de las razones por las que decidió usar el viejo Air Force One para abandonar Turquía tras la cumbre de la OTAN. Esto sumado a las preocupaciones de que el nuevo avión presidencial donado por Qatar no contaba con los sistemas de tecnología defensiva del modelo anterior. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Donald Trump parte de la cumbre de la OTAN en Turquía a bordo del anterior Air Force One, mientras el nuevo avión cedido por Qatar volaba rumbo a Reino Unido. Funcionarios revelaron al New York Times que el 747-8 que hace de avión presidencial provisional carece de las capacidades defensivas y tecnología antimisiles avanzadas, que sí hacen parte del modelo anterior y convencional del avión presidencial. El cambio de aviones pedido por el servicio secreto intensificó las dudas sobre la seguridad y adaptación de la aeronave. Acabamos de aterrizar y nos reunimos con nuestro nuevo Air Force One, que fue enviado
enviado antes a la base real de Mildenhall para que pudiéramos mostrárselo a nuestras maravillosas Fuerzas Armadas. Estados Unidos opera un antiguo avión de la familia real de Qatar con un valor de $400 millones como Air Force One provisional, mientras Boeing entrega 2 nuevos aviones que han tenido 4 años de retrasos. Los principales cambios y adaptaciones al Air Force One incluyeron comunicaciones seguras y clasificadas y un puesto de mando para funcionar como una casa blanca en el aire. El avión conservó el lujo original del Palacio Volante de la familia real de Qatar y exhibe una nueva imagen y combinación de colores patriótica elegida personalmente por Trump. El 747-8 es el avión más grande de Boeing en tamaño, capacidad y peso. Con 76,3 metros posee el récord del avión de pasajeros más largo del mundo. Se fabricaron 155 aviones hasta el fin de su producción en 2023 y desde 1990 es el avión oficial de los presidentes estadounidenses. Las presiones del republicano y la prisa con la que se hicieron las adaptaciones habrían jugado contra la ejecución de todas las modificaciones. El tiempo no permitió realizar todas las modificaciones del Air Force One, por lo que faltan algunos elementos de seguridad, comunicaciones y apoyo. Dada la situación con Irán, esto podría ser motivo de preocupación. Francamente, me sorprende ver que este avión se utilice fuera de Estados Unidos. La Fuerza Aérea dijo que la rápida conversión del avión se completó sin asumir ningún riesgo y también reconoció que varias modificaciones altamente complejas se excluyeron intencionalmente del avión provisional. Ponemos ahora la mirada en Cuba porque la isla sufrió el segundo apagón de electricidad total esta semana. Es también el cuarto de este tipo en lo que va de año. El Ministerio de Energía y Minas de la isla activó los protocolos para la recuperación del sistema y el ministro Manuel Marrero asegura que ya se han restablecido algunas de las líneas. Así reaccionan los cubanos ante estos apagones. Cada vez que esto pasa, cuando se cae el CEN, que se nos está cayendo la vida. Ya está 10 pisos más abajo. Es lo único que nos pasa por nosotros los cubanos, vaya. Bueno, cuando que se cae el CEN, opto por una recarga, una lámpara, y espero que venga y pacientemente que vuelva el CEN de nuevo y que venga la corriente, porque estamos preparados para eso. Y en noticias de Perú, un informe de la ONU consideró que la detención del expresidente Pedro Castillo en 2022 fue arbitraria. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria pidió además que el exmandatario sea puesto en libertad de manera inmediata y sugirió ofrecerle una indemnización. Castillo cumple una condena de 11 años tras el presunto intento de golpe de Estado de 2022 y aunque su defensa ha presentado 6 solicitudes de indulto, todas han sido negadas. En un mensaje en la red social X, el exmandatario instó a las autoridades judiciales a acatar la decisión, pese a que esta no es vinculante. En ese sentido, hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la Administración de Justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas. Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y vulneración del derecho internacional. Nos vamos hasta Venezuela porque más de 2 semanas después del doble terremoto mortal conocemos una nueva cifra oficial de fallecidos. Este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que esas víctimas mortales ya ascienden a 4.118, una cifra que podría seguir aumentando conforme avancen las labores de desescombro de las zonas más afectadas. Actualmente hay también cerca de 18.000 personas que se han quedado sin hogar. En la mañana de este viernes se pudo sentir un nuevo sismo de magnitud 3,9 en el norte del país. Y en Chile el gobierno del presidente de ultraderecha José Antonio Kast anunció un plan para contrarrestar la crisis de natalidad en el país. Según el Instituto de Estadísticas chileno, la tasa de fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo por primera vez en el año. Vamos a verlo. Chile intenta paliar su baja en la natalidad. El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast lanzó políticas familiares para afrontar lo que estiman es una crisis demográfica. Para enfrentar esta crisis silenciosa, vamos a crear la Secretaría del Plan de Chile Renace y vamos a convocar a una comisión asesora presidencial para que podamos analizar todas las posibilidades que están
para darle a las familias que quieren soñar con una familia. El plan contempla un subsidio familiar de 30.000 pesos, un equivalente a $32 por hijo, destinado a beneficiar al 80% de los hogares más vulnerables. También incluye otras medidas, como la desinstitucionalización de unos 700 niños que entre 0 y 3 años viven en centros de acogida, con el fin de ponerlos al cuidado de familias temporales. Tiene un efecto muy profundo a nivel económico, social, en el diseño de nuestras políticas públicas, y por eso es muy importante que por primera vez el Estado de Chile esté abordando esta materia. Este anuncio llega después de que la tasa de fecundidad del país cayera por debajo del nivel de reemplazo por primera vez este año. Es complicado más que todo por eso, por la actividad económica, por los ingresos que tiene cada persona. Porque igual, ponte que cada persona esté trabajando y tienen que dejar el niño solo, no van a estar pendientes del niño, entonces prefieren como que no optar todavía a ser padres. Atendíamos en el año alrededor de 1.500 mujeres embarazadas. En la actualidad no sobrepasan 300. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, informó que, según datos preliminares, el número de nacimientos en Chile disminuyó un 46,9% entre 1993 y 2025, pasando de 275.916 a 146.446.000. En el mismo periodo, la tasa de fecundidad total cayó a 0,99 nacimientos por mujer, lo que sitúa a Chile entre los países con la tasa de fecundidad más baja del mundo, según el informe del INE, justo por encima de Singapur y Corea del Sur. Pasamos a Sudáfrica porque tras el reciente repunte de acciones antimigratorias en el país, cientos de extranjeros se preparan para abandonar el territorio. Sin embargo, algunos lo hacen pensando todavía en volver. Y mientras unos se van, otros llegan, porque se han visto también desde la frontera personas cruzando en balsas. Hugo Caro Jiménez tiene todos los detalles. Pese al movimiento anti-inmigración que se ha apoderado de Sudáfrica en las últimas semanas, el deseo de emigrar no ha terminado para algunos. En el noreste del país, en la frontera con Zimbabue, cientos de personas se preparan para abandonar el territorio, pero esperan que sea un viaje con fecha de regreso. Hay quienes vuelven a sus países de origen para regularizar su situación y así poder retornar a suelo sudafricano. Me siento muy feliz porque ahora viajo a mi país. Voy a preparar mis papeles y necesito saber cómo regresar. Y mientras unos se van, otros llegan. Desde la frontera se puede ver a algunas personas cruzando el río Limpopo, que separa a Sudáfrica de Zimbabue, en balsas, desafiando a los cocodrilos y a los sudafricanos que rechazan su llegada. Ese proceso no es fácil porque hay muchos cocodrilos e hipopótamos. Es un riesgo, pero la situación me obliga a cruzar. Por su parte, tras el repunte de este discurso xenófobo en Sudáfrica, las autoridades afirman que se trata de una situación que requiere la atención de todo el continente. En términos generales, el problema de la migración irregular es un problema fundamental y creemos que es algo que requiere que todo el continente se involucre en él. Sudáfrica lleva semanas siendo escenario de una serie de acciones antiinmigratorias. Grupos de ciudadanos se han movilizado, como se ve en estas imágenes, con palos y machetes, enredadas que buscan migrantes indocumentados para expulsarlos de sus hogares. También se han registrado actos de vandalismo contra negocios y propiedades de extranjeros. Responsabilizan a los vecinos africanos de supuestamente dejarlos sin empleo e impulsar la delincuencia. Vamos a España. Allí uno de los incendios forestales más mortíferos del país deja al menos 12 muertos entre la noche del jueves y el viernes. Varias víctimas fueron halladas dentro de vehículos calcinados y se cree que intentaban escapar del fuego en esta zona turística de la provincia sureña de Almería. Otras 8 personas resultaron heridas, mientras que 23 continúan desaparecidas. El Ministerio del Interior confirmó que las víctimas son de diferentes nacionalidades. Y cerramos con el Mundial de Fútbol, porque precisamente España se ha convertido en el segundo clasificado a la semifinal tras vencer 2-1 a Bélgica en un partido sufrido. Se adelantó España, que fue mejor en la primera mitad, pero el resultado se fue, sin embargo, empate al descanso. La segunda parte dominó por momentos Bélgica, pero el arreón final de España y un gol de Mikel Merino les dan la clasificación a unas semifinales en que van a enfrentarse a Francia. Así reaccionaron los aficionados españoles.
Pues ha sido un poco milagroso porque ese despeje que ha hecho este portero de Bélgica no te lo hace Courtois. Con Courtois ahí, no sé, nos dejamos a la prórroga. Sí, un poco milagroso, sí, sí. Bueno, pues increíble, ¿no? Ver a España en semifinales y encima contra Francia, imagínate, ¡guau! Súper emocionado y qué final hemos tenido, ¿eh? Estoy muy contento de que nuestro país haya podido ganar este partido así, que nos ha costado al final. Parecía un poco un camino de rosas al principio y luego ya nos ha costado. Bueno, pues nosotros nos despedimos así con esta victoria de España, pero vamos a hablar ya de economía.